Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia. Más bien, disculpen, hemos iniciado una hora de retraso adicional. Bueno, he tenido inconvenientes justo en la planta donde laboro y no he podido estar a la hora, ¿no? Por lo que les expreso las disculpas del caso. Sin embargo, mi compromiso era estar esta noche presente para poder difundir el conocimiento que tengo en turbinas de gas y centrales de generación con ustedes, ¿no? Con los presentes. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada, sobre mi persona, soy ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, Tengo alrededor de 5 años de experiencia en operación de turbinas de gas Siemens, General Electric y también centrales térmicas de ciclo combinado, ¿no? Mm, Bueno, eso es un poco sobre mí. Lo que vimos la vez pasada fue una introducción al mercado peruano de turbinas de gas para generación de energía. Vimos también ciclo termodinámico de turbinas de gas. Vimos una introducción a la termodinámica en turbinas de gas, componentes principales de las turbinas de gas. Y bueno, nos quedamos acá, ¿no? Creo que nos extendimos bastante o de manera amplia en el primer punto, el mercado peruano de turbinas de gas para generación de energía y su importancia en el caso peruano, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver rápidamente lo que vimos la vez pasada y vamos a continuar viendo la parte final de componentes principales de turbinas de gas, equipos auxiliares, centro de control de motores y esperemos llegar a equipos eléctricos principales, generador síncrono y transformador principal, ¿no? Y esquema unifilar de generación. Bueno, una vez más, reciban un cordial saludo a todos los presentes. Y bueno, vamos a ver de manera breve, resumida, lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, referente al mercado peruano en turbinas de gas, vimos, ¿no? Que en nuestro sistema peruano, para los amigos que son de Chile, de Ecuador, Bolivia, Colombia y otros países, bueno, nuestro mercado nacional se organiza de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la ley de concesiones eléctricas que divide el mercado en distribución, generación y transmisión, ¿no? Por ende tenemos a los generadores, los distribuidores, los transmisores, y tenemos a los clientes libres y regulados, que son los usuarios de la electricidad. Al ser la electricidad un monopolio natural, requerimos de una entidad estatal que se llama OSINERMIN, que regula justamente las tarifas eléctricas, principalmente en distribución y en transmisión, ¿no? En generación hay un modelo mixto donde existen clientes libres y una tarifa regulada cuando los generadores comercializan la energía a los distribuidores, ¿no? Tenemos a nuestro Ministerio de Energía y Minas y al COES, que es el operador del sistema, que siempre busca operar el sistema en su máxima eficiencia, ¿no? Reduciendo los costos de la electricidad en beneficio del usuario final. ¿Quiénes son el usuario final? Nosotros y también los clientes libres, ¿no? Nosotros en este caso somos clientes regulados, porque tenemos un contrato con las concesionarias eléctricas. Por ejemplo, en el caso de Lima tenemos el del NOR, que ahora es Enel, y Luz del Sur, ¿no? En la parte sur de Lima. Vimos también, ¿no? Que el SEIN es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional peruano. Normalmente se divide en parte norte, centro y sur. Y conviven sistemas eléctricos máximo de 500 kilovoltios, tenemos 220 kilovoltios y 138 kilovoltios, ¿no? Esos tres sistemas en alta tensión, corriente alterna. Cabe indicar que en nuestro sistema no tenemos corriente directa, ¿no? Como es en otros países, que ya por la elevada potencia se da transmisiones eléctricas en extra alta tensión, voltajes DC. Vimos también, un ratito, que
En nuestro sistema es principalmente hidrotérmico, y decía hidrotérmico porque la mayor parte de la energía generada es térmica e hidroeléctrica, ¿no? Siendo la energía hidroeléctrica en mayor porcentaje para un año, ¿no? Hablamos de alrededor 57% a 58% de la energía generada es hídrica y un 37% es térmica, ¿no? Y la diferencia que viene a ser de 3 a 4% son energías renovables y carbón, ¿no? Y bueno, la tendencia se mantiene del año 2018 al 2019. Si vemos las estadísticas del 2020, 2021, en general se mantiene. Al haber habido, producto de la pandemia, menor consumo de electricidad, la electricidad que se ha dejado de producir es la electricidad que tiene un costo de producción mayor, es decir, si vemos en el 2020, la mayor generación de energía eléctrica ha sido hídrica, puesto que por la pandemia la energía térmica se ha dejado de producir de alguna manera, o se ha producido de alguna manera en menor medida, ¿no? Y bueno, para el 2021 ya entiendo, ya se debe normalizar la tendencia según los años 2018, 2019, ¿no? Previo al inicio de la declaración de cuarentena o emergencia nacional en el Perú, como también fue en otros países y alrededor del mundo, ¿no? Igual, si tienen alguna consulta, tengan la confianza de escribirme o levantar la mano para habilitarles el audio. Vimos también cómo es un poco la característica del mercado peruano, eh, donde podemos ver la potencia instalada, ¿no? Hay que diferenciar la potencia de la energía. Podemos tener bastante potencia, sin embargo, si es una tecnología demasiado cara, esta potencia prácticamente la vamos a usar en muy poca magnitud, muy poca medida, ¿no? Con eso quiero decir que hay centrales térmicas que operan con combustibles costosos como son diésel, por ejemplo, que es un combustible costoso, ¿no? Y bueno, entonces, si bien tienen bastante potencia, operan muy poco y por consiguiente generan muy poca energía, ¿no? Si lo vemos como potencia instalada, vimos la PPT anterior que más o menos el 37% era energía térmica generada y el eh, 58% era energía hidroeléctrica, ¿no? Pero vemos que la figura es diferente si lo vemos desde el punto de vista de potencia, ¿no? La mayor potencia instalada es la potencia térmica y una menor potencia instalada es la potencia hídrica, ¿no? Si vemos como números, para el 2018, por ejemplo, la potencia hidroeléctrica instalada era casi 5.000 y la potencia térmica instalada era casi 7.300, ¿no? Dentro de esta potencia se encuentra la potencia correspondiente a turbinas de gas, ¿no? Y de ahí también tenemos más abajo, en menos cantidad, la eólica y solar. Vimos también la generación de energía según tecnología, cómo había sido el comportamiento considerando el año 2020, ¿no? Que sabemos fue una declaración mundial de emergencia en muchos países, por no decir en todos, debido a la pandemia, ¿no? Vimos también la energía generada en el caso peruano y la potencia generada y cómo cayó, ¿no? Debido a la pandemia. Los costos marginales de la electricidad y vemos cómo se ha elevado para el año 2021 y vemos que es una tendencia general, ¿no? Si revisamos data de Estados Unidos, a nivel mundial el precio del combustible se ha elevado bastante. Justamente también en parte por especulación, en parte porque muchas líneas de producción industrial están retomando o se están reactivando a nivel mundial y están tratando de ponerse al día en sus stocks, pedidos, etcétera, ¿no? Eso está ocasionando
que se requiera el consumo de más combustibles, más generación de energía, y eso eleva los precios, ¿no? Y sumado a un factor de especulación, como comento, ¿no? Entonces, a nivel local, eh, nuestra generación también, el combustible que compran estas centrales está indexado al precio internacional. Es por eso que es más caro consumir diésel o un combustible fósil, ¿no? Y ahora estos son valores promedio, porque hay ocasiones donde estos valores, si lo vemos de manera diaria, hacen valores picos que pueden llegar hasta 80 o $100 megawatt hora, ¿no? Acá vemos valores promedios. Y hay que tener en cuenta también que este precio depende también de la generación hidráulica, ¿no? Si hay poca generación hidráulica y más generación térmica, el costo marginal de la electricidad va a subir. Por ejemplo, ahí vimos cómo se distribuyen más o menos los costos marginales en todo el área del Perú, ¿no? En los diferentes puntos o diferentes barras del mercado eléctrico peruano. Ese es para un día, por ejemplo, esto fue para el día 13 de este mes, ¿no? Vimos también que Perú cuenta con 58 empresas calificadas como generadoras de energía, ¿no? Vimos un poco de las principales o más grandes empresas generadoras de electricidad para el Perú y sus unidades de generación. Bueno, ¿cómo es el mercado de las turbinas de gas para generación de energía? Vimos que alrededor tenemos 48 turbinas que hacen una potencia instalada de 5.571 megawatts. Esto es el 42% de la potencia instalada del SEI, ¿no? Es decir, el 42% de la potencia corresponde a turbinas de gas, ¿no? Ahí su importancia. Y de todas las turbinas de gas, la que cuenta con mayor potencia es la de la reserva fría ETEN, de 219.6 megawatts, ¿no? Según potencia efectiva, que es una turbina de gas General Electric 7PA.05. Ahora, reserva fría porque son turbinas que normalmente ingresan en situaciones de contingencia o emergencia en el sistema, ¿no? No es que todo el tiempo están despachando, sino que cuentan con la potencia disponible para despachar en caso de emergencia, ¿no? Su característica principal es que son confiables, la energía está disponible y pueden entrar rápidamente en servicio para respaldar el sistema, ¿no? Y evitar alguna contingencia como caída de frecuencia o alguna oscilación en la tensión, ¿no? Caída de tensión, y que puedan ocasionar un rechazo de carga de algún cliente importante, ¿no? Con mayores daños económicos. Hicimos también un disgregado por marcas de turbinas de gas y según potencia instalada, ¿no? Vimos que Siemens era la turbina de gas que tiene mayor participación eléctrica, mayor participación, perdón, en el sistema eléctrico peruano, con más de la mitad, ¿no? Con 54.4%, y General Electric con 36.9%. ¿No? Es decir, conociendo ambas turbinas de gas ya podemos conocer prácticamente todo el mercado peruano de turbinas de gas, ¿no? Ahora, lógicamente, estas turbinas tienen modelos. Entonces, de la Siemens, el modelo más comercial para el Perú es la SGT6 5000F, con una participación del 72.3%, ¿no? Y para el caso de General Electric, la 7PA.04, con más de la mitad también, ¿no? Con 52.1%. Vimos unos costos de potencia, inversión, y más o menos pudimos estimar que por cada megawatt instalado en turbinas de gas nos costaría una inversión de $654.000, ¿no? Eso es para ciclo simple. Y con este ratio se puede estimar, digamos, en la localidad que ustedes quisieran instalar una turbina de gas, cuánto costaría la instalación de esta turbina de gas, ¿no? Más o menos un número aproximado. Para este año, ¿no? Para este año o cercano a este año, porque ya
Hay que tener en cuenta que conforme avance la tecnología, estos costos de inversión van a o subir o bajar, y también hay que ver cómo va a estar el mercado entonces, ¿no? Porque sabemos que la tendencia es ya a migrar a energías renovables, ¿no? Vimos también algunos costos de generación de turbinas de gas, unos costos fijos, costos variables, como son el combustible, el no combustible, lubricantes. En el caso de turbinas de gas que operan con diésel, se necesita de inyección de agua desmineralizada en alta presión, eso para limitar la generación de NOx, ¿no? O las altas temperaturas ocasionadas por la combustión del diésel. Vimos algunos costos variables asociados a cambio de fil de aceite, ¿no? Y otros costos fijos de personal operativo y de mantenimiento, y mantenimientos mayores e inspecciones. Vimos algunas capturas del procedimiento COES 31 que nos indica cómo se calculan estos costos variables y estos costos de mantenimiento también, ¿no? Y vimos acá un cuadro comparativo de los costos variables declarados para este año, o bueno, para esta fecha, para el 27 de agosto del 2021, por algunas de bueno, en este caso la empresa Engie, que tengo más familiaridad debido a que laboro con estas turbinas, y vemos, ¿no? Como esta información es pública, hay que tener en cuenta, por eso que la estoy divulgando, si no, no la divulgaría, ¿no? Esta información se encuentra bueno, en el caso del Perú, en la página del Comité de Operación Económica del Sistema, el COES, pero nos sirve para poder hacer un comparativo de las turbinas de gas. Estas son General Electric, y vimos que su costo de operación o su costo variable era mayor que en el caso de las turbinas de gas también de esta empresa, pero en el fabricante Siemens, ¿no? O sea, el Siemens tiene menores costos variables de operación, ¿no? Eh, Vimos, ¿no? Un costo ya en mano de una turbina de gas Siemens, y bueno, vimos un poco la termodinámica también. Eh, el ciclo Joule-Brayton, que es el que es predominante en el caso de turbinas de gas. Y bueno, un esquema sencillo de cómo opera una turbina de gas, ¿no? Eh, Vimos también las variables termodinámicas más importantes. Y bueno, un esquema que yo elaboré en su momento para lo que es turbinas de gas, ¿no? Componentes principales, vimos el compresor, los álabes del compresor, cómo está estructurado por dentro, los sangrados que tiene el compresor, eh, los diferentes sangrados que se utilizan para el enfriamiento de las etapas estatóricas de la turbina, así también como el sangrado de alta y baja presión. Durante la secuencia de arranque de las turbinas de gas, hay que entender que la mayor limitante en los compresores de turbinas de gas, uno es su relación de compresión, y otro es que durante la secuencia de arranque, como el aire es bastante turbulento, no cuenta con las condiciones de diseño o cercanas a la turbina de gas, genera en el álave lo que es el surge stall. Es por eso que este aire de mala calidad, por decirlo así, tiene que ser evacuado o descargado directamente al escape, ¿no? Solo durante el arranque. Cuando ya se tiene velocidades cercanas a la velocidad de operación de la turbina de gas, es, eh, estas válvulas de sangrado cierran, y este flujo de aire ya puede seguir el circuito de la turbina de gas, ¿no? Pasaría a la cámara de combustión, se combustiona y pasa a la turbina. Vimos cómo está constituido un combustor, en las diferentes etapas en el combustor, la, cómo el diésel es inyectado a través del combustor. Vimos también la turbina, sus álabes,
eh, los diferentes tipos de álabes, eh, el circuito interno de los álabes de la turbina. Vimos también la mejora que ha habido en los materiales de los álabes de las turbinas, ¿no? La mejora debido a la calidad del material, a la calidad de cómo se ha fundido ese álave y también a la calidad debido al enfriamiento, ¿no? A las mejoras en la tecnología del enfriamiento de los álabes, como lo vemos acá, ¿no? Y bueno, acá nos quedamos. Por ejemplo, acá yo muestro 3 tecnologías de enfriamiento de álabes. Por supuesto que hay más. Incluso hay tecnologías donde estos álabes se enfrían con vapor de agua, que también mejora de manera significativa su resistencia a la alta temperatura, ¿no? Porque el vapor tiene un mayor calor específico y por tanto permite absorber más calor por menos masa de vapor, ¿no? Por decirlo así, en vez de utilizar aire. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver que hay 3 tecnologías básicas. Una es el Convection and Impingement Cooling Strut Insert Design. La sección media de álabes es enfriado por convección a través de aletas horizontales y el leading edge a través de impacto de aire, impingement. El aire de enfriamiento es descargado a través de divisiones en el trailing edge, ¿no? Tenemos el punto 3, que es el Film and Convection Cooling System. La región media es enfriada por convección y el leading edge es enfriado por ambas, por convección y la película de enfriamiento. El aire circula a través de pasajes verticales hacia arriba y hacia abajo. En el leading edge, el aire pasa a través de pequeños huecos. Tenemos el paso 3, que es Multiple Small Hole Design. Con este diseño particular, bueno, el aire pasa a través de estos agujeros que están en medio de los álabes, ¿no? Por supuesto que hay más, y estos son tres de los más conocidas técnicas de enfriamiento, ¿no? En el primero vimos que el aire pasa de esta manera, hay huequitos en el trailing edge, se llama bueno, si vemos el perfil aerodinámico, al lado, al lado donde ingresa el aire, ¿no? Donde impacta el aire, impacta el perfil aerodinámico con el aire, el trailing edge, el leading edge, o el leading edge, o también conocido como borde director, ¿no? O borde que dirige. Y trailing edge, o borde de cola, borde de salida, ¿no? Borde de entrada, borde de salida. Entonces el aire ingresa y, bueno, enfría al álave y sale por el trailing edge o borde de salida, ¿no? En el otro caso vimos que si el aire sigue un pasaje, ¿no? De subidas y bajadas, enfría el álave y ya sale por el trailing edge. Y en el último vimos que hay unos huequitos en la parte interna, donde el aire pasa por estos huequitos y sale por el trailing edge también. Bueno, con esto terminamos lo que era turbinas de gas. Y bueno, pasaríamos al tema de equipos auxiliares, ¿no? Entonces, ¿qué son los equipos auxiliares? Bueno, las turbinas de gas, para que puedan eh, despachar o entregar su potencia nominal para la que fueron diseñadas, y esta entrega de potencia y energía la hagan de manera confiable, necesitan de apoyarse en equipos auxiliares, ¿no? Que le provean de servicios, electricidad, presión de aceite, agua, combustible, de tal manera que sean suministrados todos estos sistemas
como combustible, agua, en las presiones, temperaturas, calidades para las que fueron diseñadas, ¿no? Por ejemplo, eh, las turbinas de gas cuentan con, una turbina de gas simple cuenta con 4 cojinetes, considerando los cojinetes del generador, ¿no? Si vemos los cojinetes de la turbina, solo tiene 2 cojinetes. Entonces, para poder lubricar estos cojinetes, se necesita de un sistema de aceite de lubricación, ¿no? Este sistema, a su vez, para poder brindar el aceite a la presión, temperatura y viscosidad adecuada y calidad adecuada del aceite, necesita contar con una bomba, una o dos bombas, filtros de aceite. Ahora, este aceite cuando entra a los cojinetes se calienta. Entonces, al retornar este aceite, luego de haber lubricado los cojinetes, tiene que enfriarse de alguna manera, porque de otra manera el aceite va a seguir calentándose y va a perder viscosidad y ya no va a cumplir su función, ¿no? Y es más, se puede incluso hasta, eh, al ser un hidrocarburo el aceite, se puede incluso hasta incendiar, ¿no? Eh, Eso, bueno, es respecto a la lubricación. También está el tema del aceite hidráulico, por ejemplo, que se usa para eh, el control de las válvulas de combustible en las turbinas de gas, el control de las válvulas de inyección de agua, por ejemplo, también suelen ser hidráulicas debido a que la hidráulica, si bien tiene una actuación lenta, es una actuación precisa, ¿no? A diferencia de la actuación neumática, que si bien la actuación es más rápida, al ser aire, el aire es compresible y hay cierta incertidumbre o cierto error cuando se utiliza el aire para accionar válvulas de control, ¿no? Cuando lo que se busca es tener un control preciso de cuánto flujo de combustible y agua se está inyectando en la turbina de gas, ¿no? Es por eso que se utiliza el aceite hidráulico. Es más lento su actuación, pero es más preciso, ¿no? Es menos compresible, a diferencia del aire. Eh, bueno, el aceite hidráulico, como les comenté, se utiliza para las válvulas y también para los IGBs, que son las compuertas o son los IGBs, ¿no? Los Inlet Guidelines, ¿no? Son los que permiten el flujo de aire que ingresa al compresor, ¿no? Se abren para permitir más ingreso de aire o se cierran para restringir el ingreso de aire. Y así también tenemos el aceite de levante, que es un aceite que se utiliza para levantar el eje con respecto a los cojinetes, ¿no? El eje de la turbina. Se levanta a dejando cierta luz entre el eje y el cojinete, de tal manera que se pueda formar una película adecuada de aceite, ¿no? Y también no roce el eje contra el babbitt, que es el material que cubre la cara inferior de los cojinetes, ¿no? Entonces, ahí también hay una presión que se regula durante la etapa de comisionado de estas turbinas de gas, previo a que quede ya en operación comercial. Tenemos el sistema eléctrico, que el sistema eléctrico también tenemos en baja tensión y en media tensión. En baja tensión, por ejemplo, para suministrar de electricidad a todos estos equipos, como pueden ser bomba de lubricación, bomba de aceite hidráulico, bomba de combustible, bomba de inyección de agua, equipos de aire acondicionado para los cuartos eléctricos, ventiladores de los cuartos eléctricos, de los compartimentos principales de la turbina, porque a veces se necesita ventilar también a los compartimentos de la turbina de gas. Ahí también el sistema de aire e instrumentos, que permite suministrar aire de instrumentos a válvulas, por ejemplo, que son de apertura o cierre, que se requiere más que precisión, rapidez en su actuación. Por ejemplo, tenemos válvulas de emergencia de combustible, que ante una emergencia, estas válvulas cierran de manera instantánea, ¿no? Entonces, ahí no se necesita mucho el tema de precisión, lo que se necesita es rapidez, ¿no? Es por eso que se utiliza el aire de instrumentos.
o en válvulas de control que no requieren precisión, más que lo que buscan es controlar el proceso propiamente, ¿no? ¿Dónde más se utiliza aire de instrumentos en una turbina de gas? Por ejemplo, hay válvulas neumáticas que controlan el sistema de drenado de la parte inferior de la turbina de gas. A veces suele juntarse humedad en la parte inferior del combustor shell, entonces también se ubican ahí una válvula que abre cada cierto tiempo para drenar el agua que se formara y mantener seco, ¿no? La parte inferior de la turbina de gas. Eh, Tenemos también, por ejemplo, cuando se hace el lavado de las turbinas de gas, hay lavado en línea y fuera de línea de las turbinas de gas cuando se observa que hay pérdida de eficiencia, pérdida de potencia, entonces eso es indicativo de que el compresor puede haber sido ensuciado por la misma polución del ambiente, eso principalmente, ¿no? Depende mucho del clima donde se ubican las turbinas de gas. Por ejemplo, turbinas de gas que se ubican en el nivel del mar suelen eh, contaminarse más por algunas sustancias salinas, ¿no? Que componen el aire. A diferencia de las turbinas que se ubican en la altura, donde no hay muchos contaminantes y suelen preservarse mejor. Y ese es el aire de instrumentos, ¿no? Se utiliza para eso, para activación de dampers también. Y también tenemos el sistema de combustible líquido, que se utiliza para presurizar el combustible a la presión adecuada para que sea inyectado en los combustores de la turbina de gas para el proceso de combustión, ¿no? Porque si este diésel no cuenta con la presión adecuada, no vamos a poder conseguir la combustión también eficiente, ¿no? Que se busca. Entonces, para ello contamos con una bomba de combustible, válvulas de control de combustible que regulan el flujo en cada etapa. Tenemos divisores de flujo que se utilizan para dividir el flujo principal de diésel en, por ejemplo, 14 o 16 partes iguales, una para cada combustor, ¿no? Entonces, son también algunos o varios componentes que conforman este sistema de combustible líquido. Tenemos también el sistema de combustible gaseoso. Normalmente, eh, el gas que suministran las empresas distribuidoras de gas para la industria de generación de energía ya te brindan el gas con la presión adecuada, ¿no? Por decir 2000 a 3000 PSI. Entonces ya es una presión alta, en la cual ya el generador de energía cuenta con una estación de reducción, eh, de medición de la calidad, monitoreo y también la cantidad de gas, ¿no? Que se va a combustionar. Es una estación de acondicionamiento del gas para el ingreso a turbina, ¿no? Entonces, se le conoce como gas yard, pero como les comento, el combustible gaseoso ya viene presurizado, ¿no? No necesitas presurizarlo como es el caso del combustible líquido, que necesitas tener una bomba de alta presión, ¿no? Más bien, el combustible gaseoso se necesita reducir su presión para que ingrese a la turbina de gas. Tenemos el tema del sistema de inyección de agua, que como les comenté, se utiliza para inyectar agua a presión al sistema de combustible líquido y limitar la temperatura de combustión, ¿no? Eso para poder de alguna manera no afectar los materiales que si son expuestos a demasiada temperatura también se van a ver afectados y también no generar mucho NOx, que es un contaminante del medio ambiente. También está el sistema de enfriamiento y sellado, que es el sistema que, bueno, como les comenté en la sección del compresor, se hacen sangrados en diferentes etapas, sangrados de aire, o se extrae aire de diferentes etapas del compresor, los cuales se llevan hasta las diferentes etapas de la turbina para inyectar a los álabes estatóricos para enfriamiento, ¿no? Y sellado.
Tenemos también el circuito cerrado de agua de enfriamiento, que se utiliza para, en algunos casos, para enfriamiento de los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, el aceite de lubricación que hace su recorrido en los cojinetes, extrae calor, ¿no? Y ese calor necesita disiparse a través de un sistema de enfriamiento. Ese sistema de enfriamiento, por ejemplo, en el caso de turbinas General Electric, suele ser mediante agua de enfriamiento, ¿no? Un circuito cerrado de agua de enfriamiento. En el caso de turbinas de gas Siemens, ya se opta por otros sistemas como son eh, un enfriamiento forzado mediante ventiladores, ¿no? Un enfriamiento por aire. Acá también faltó agregar, hay un sistema que es el sistema de aire atomizado, que se utiliza para atomizar el combustible, las gotitas de combustible, las gotículas de combustible pulverizado, son pulverizadas mediante el impacto de aire a alta presión, ¿no? Entonces, este aire a alta presión impacta con las gotitas y las pulveriza aún más. Entonces, de esa manera también se mejora la eficiencia de la combustión. Entonces, este sistema cuenta con un compresor centrífugo de alta presión y también el filtro adecuado, ¿no? Para poder filtrar las impurezas que tuviera este aire o humedad, ¿no? Pueden haber otros sistemas dependiendo de cada fabricante de turbina de gas y dependiendo del requerimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema también que no lo hemos puesto ahí, es el sistema de contraincendios, que en algunos casos las turbinas pueden tener un sistema de contraincendios en base a botellas de CO2, y en otros casos tenemos el sistema FM200, o en el caso de turbinas General Electric, el sistema de Water Mist Skip, ¿no? Que es un sistema donde se inyecta agua pulverizada mediante aire medicinal o aire a alta presión para poder extinguir el fuego, ¿no? Tenemos el sistema, entonces acá vamos a ver el sistema de manera breve, sistema por sistema. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver cómo más o menos está estructurado un sistema auxiliar de lubricación. Contamos con un tanque combustible, el cual internamente contiene aceite, contiene también sensores de nivel para que le indiquen al sistema de control en qué nivel se encuentra el aceite, puesto que si baja demasiado el aceite, podría afectar a estas bombas, que son las bombas de lubricación, que son bombas centrífugas sumergibles, y si bajan demasiado, estas bombas ya no van a tener que succionar, ¿no? Y se puede incluso hasta sobrecalentar al estar funcionando en vacío. Porque estas bombitas normalmente utilizan el mismo aceite para enfriar sus sellos mecánicos. Entonces, si operan en vacío, no se puede refrigerar sus sellos mecánicos, se puede incluso hasta atascar, como se dice, ¿no? Eh, Contamos también con extractores de vapos. Acá no sé si se observa muy bien. Eh, Estos que vemos acá son extractores de vapos. Su función principal es extraer el vapo de aceite que se forma en el tanque de aceite, porque el aceite que es inyectado a los cojinetes, al estar los cojinetes a una presión de vacío para que el aceite pueda retornar, entonces ese vacío debe ser generado mediante los extractores de vapos o vapor extractor, ¿no? Entonces su función tiene dos funciones. Uno es generar vacío en el tanque, de tal manera que el circuito de aceite pueda retornar de nuevo al tanque. De lo contrario, el aceite se derramaría en los cojinetes. Y otro es el retorno de aceite, que va a contener, digamos, un aceite mezclado con aire, es decir, con no condensables. Entonces, eh, extraer ese vaho de aceite, ¿no? Esa mezcla
no condensables con el vaho o el vapor de aceite, ¿no? Que es el aceite vaporizado. Entonces, pasa a través de un filtro, es un filtro laberíntico, donde el vaho de aceite pasa a través de él, se juntan las plaquitas, forman gotas y el aceite cae nuevamente y solo deja pasar los no condensables, ¿no? Que puede ser oxígeno, nitrógeno que ha sido atrapado en el aceite durante el proceso de lubricación a los cojinetes. Entonces, normalmente tenemos también a la descarga de cada bomba sus válvulas que de alguna manera permiten regular el flujo, pero que en otros casos puede ser reemplazado por una válvula de control de 3 vías que ya regula cuánto flujo va directamente a la turbina, es decir, lo que busca esta válvula de 3 vías es regular el flujo de aceite que va hacia el enfriador y el flujo de aceite que bypassea el enfriador, ¿no? Al final se mezclan y llegas a una temperatura media. Y de esa manera se mantiene el circuito, la temperatura de aceite en el tanque y también en el circuito, ¿no? Se evita sobretemperaturas. Acá, por ejemplo, vemos los filtros de aceite. Este aceite también que se inyecta al circuito cuenta con filtros de aceite, normalmente de 5 a 10 micras, que son particulados y nos aseguran que el aceite que va a ser inyectado a los cojinetes no contenga partículas mayores a ese micraje, ¿no? De lo contrario, podría ocasionar daños a los cojinetes, a las caras internas o los componentes de los mismos. En algunos casos, por ejemplo, acá vemos un acumulador que se utiliza para el sistema de hidráulico, ¿no? Que es para mantener la presión en el sistema. Entonces, esto es con respecto al sistema de lubricación. Normalmente son 2 bombas en corriente alterna y una tercera bomba en corriente directa, que normalmente está suministrado de un cargador de baterías y también cuenta con suministros de un banco de baterías y se suele utilizar solo en emergencia. Es decir, ocurre una emergencia en la central, se va la energía. Entonces, imagínate que la turbina de gas estaba en servicio, ¿no? Estaba con el eje a 3600 RPM, se va la energía, pierdes las bombas de lubricación, pierdes el aceite levante, pierdes todo el sistema en corriente alterna. Si es que no tuvieras algún respaldo, ese eje va a empezar a detenerse y girar sobre unos cojinetes que no son lubricados, ¿no? Destruyéndose automáticamente ese eje, ¿no? Y ya generando un impacto económico considerable a toda la empresa. Entonces, para eso se cuenta con una tercera bombita, que me parece en el gráfico es esta de acá, la verde. Su función es operar en el caso de emergencia. Y de esa manera ya haces una parada segura de la turbina de gas, ¿no? Que solo para la parada segura de la turbina de gas. Ya saben, si tienen alguna consulta, levanten la mano, escriban o piden el micro, ¿no? Y pueden intervenir. Eh, Tenemos también el sistema de aceite hidráulico. Entonces, así como les comenté, la importancia del sistema de lubricación, el sistema de aceite hidráulico permite tener la presión adecuada del aceite hidráulico para la actuación de válvulas principales, como pueden ser válvulas de combustible, para regular cuánto flujo de combustible va a ir a la turbina de gas, válvulas de inyección de agua, que también inyectan agua desmineralizada a cierto flujo para cada carga de la unidad, y también el flujo de ingreso de aire, ¿no? A través de los IGBs. Entonces, normalmente el sistema de aceite hidráulico funciona con estas bombitas
que son bombas de desplazamiento positivo variable, ¿no? Y el aceite ingresa y por diferencia de volumen eh, se van, se va presurizando, ¿no? Se va ganando alta presión. Acá hablamos de presiones alrededor de 3600 psi, de 1800 a 3600 psi, ¿no? Que es la presión a la cual se utiliza para el sistema hidráulico de la turbina de gas. Eh, Acá vemos dos imágenes de la misma bombita y vemos cómo el flujo ingresa, cambia de volumen debido al desplazamiento positivo de este plato y sale un volumen menor, y al tener menor volumen tiene una presión mayor, ¿no? Ingresa, gira, va a esto y sale por acá. Y ahora con la regulación de la inclinación de este plato se puede regular la presión de descarga, ¿no? Es una propiedad de estas bombitas. Normalmente esta presión lo regulan, o esta inclinación del plato lo regulan eh, durante las etapas de comisión de la turbina de gas, y ya se queda con esa presión de operación, ¿no? También tenemos el circuito de aceite hidráulico. Acá lo que nos importa solo es esta ramita de acá. Lo demás es lo que ya vimos, el sistema de aceite hidráulico, que hay un tanque de aceite, la bomba de lubricación, la bomba de levante hacia los cojinetes, eh, la bomba de aceite, que lo que se encarga es recircular el aceite para, uno, calentarlo, con el caso de ambientes muy fríos, y otro es para mantenerlo limpio, ¿no? Porque usualmente acá al costado hay un filtro donde el aceite deja cualquier suciedad, impureza, ¿no? Y tenemos el sistema de tratamiento, ¿no? El que les comento, acá está, el que les comento, donde el flujo de aceite ingresa a un calentador, a una centrífuga de aceite y retorna de nuevo al tanque, ¿no? En este caso es una centrífuga, suele haber centrífugas, y en otros casos suele haber filtros coalescentes o particulados. eh, Tenemos el suministro de aceite limpio en el caso de que ya el nivel sea muy bajo, y el retorno de aceite a los cojinetes, ¿no? Y acá también tenemos el enfriador de aceite. Como vimos, este aceite que ingresa, si es muy caliente, se va a un enfriador de aceite para regularse, tiene ahí un filtro final y se va a los cojinetes. Dependiendo del fabricante, puede tener un tanque independiente para el sistema de aceite hidráulico, o puede ser el mismo tanque de aceite de lubricación que suministra también para el aceite hidráulico, para lo que es el control de los equipos de seguridad y válvulas de control de combustible, inyección de agua y flujo de ingreso de aire, ¿no? Los IGBs. Entonces es importante recordar la presión a la que operan, que pueden llegar hasta 3600 psi, o si lo vemos en bar, 160 bar, de 1800 a 3600 psi o 160 bar, ¿no? Son presiones bastante elevadas de trabajo de estas bombitas. Y también son importantes, es por eso que normalmente tienen eh, redundancia doble, ¿no? Es decir, son dos bombitas. Si una para, automáticamente la otra entra en servicio, y así también cuenta con acumuladores de aceite en el cabezal de descarga de estas bombitas, que permitan mantener la presión y evitar oscilaciones de presión durante la actuación de las válvulas. Importante también tener bien calibrados esos acumuladores de aceite, también conocidos como bladders, con la presión adecuada para que absorban esos transitorios de actuación, ¿no? Tenemos también el sistema de aire de instrumentos. Su función principal es, como les comenté, suministrar el aire a la presión adecuada, también calidad adecuada, porque cuentan con sistemas de acondicionamiento de aire donde absorben la humedad o las partículas o la suciedad del aire, lo dejan limpio y listo para ser inyectado en los instrumentos, ¿no? Que cuenta la turbina de gas.
Acá vemos en dos modelos, por ejemplo, de Singer Rand, donde tenemos un compresor. Este compresor normalmente suele ser un compresor tipo tornillo, ¿no? Puede ser tornillo lubricado o tornillo seco. La característica principal es que al ser compresores de tornillo funcionan con alto flujo, ¿no? O sea, es para operación continua. Cuenta con un panel local de control, un sistema de enfriamiento por aire forzado, porque el aire que es comprimido, al subir su presión, sube la temperatura, y para poder disipar ese aumento de temperatura cuenta con un enfriador, un filtro, un enfriador adicional en este modelo de acá, y ya vas a la descarga hacia los diversos instrumentos, ¿no? En este caso está mejor, tiene una mejor visualización del sistema. Por ejemplo, tenemos una redundancia doble de compresores, los cuales descargan un tanque acumulador, un tanque pulmón, que se llama, que les permite tener uno es tener eh, un respaldo de suministro en caso de falla de los compresores, puede ser, no sé, media hora, una hora, que puede resistir este tanque, de suministrar el sistema mientras se reparan estos compresores o revisan. Eh, y bueno, y dos, que va a evitar que estos compresores estén entrando y saliendo de servicio de manera repetida, ¿no? Es decir, puede limitar también de alguna manera los tiempos de carga y descarga de estos compresores, o el ciclado que se llama. A la salida de estos tanques suele haber un sistema de secado de aire que tiene dos torres. Mientras una torre está secando el aire, la otra torre se está regenerando. Son torres que funcionan con desecante, tienen su panel local, y una vez que sale el aire seco, ya se inyecta de nuevo a los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, como les comenté, el instrumento principal que funciona con aire es la válvula de emergencia, tanto de gas como de diésel, ¿no? Ante un disparo de la unidad de turbinas de gas, lo importante es cerrar el combustible lo más rápido posible, ¿no? Para evitar que siga entrando, evitar cualquier riesgo de incendio, explosión, etcétera, ¿no? Entonces, sucede un disparo, automáticamente se cierra la válvula de diésel y de aire. Estas válvulas suelen ser neumáticas. Es por eso que este sistema tiene que ser confiable, ¿no? Siempre nos debe dar la seguridad de que cuenta con el aire a la presión y calidad adecuada, ¿no? Para actuación de los componentes. Contamos también con el sistema de combustible líquido. Este sistema lo que hace es... Un momento. Ya saben, si tienen alguna consulta, duda, pueden interrumpirme, escribir al chat, levantar la mano. El sistema de combustible líquido lo que permite es presurizar el combustible a la calidad adecuada para ser inyectado a la turbina de gas. Los que recién llegan, por favor, si no van a intervenir, hay que apagar el micro. Ya, en caso de las bombas de combustible, pueden ser bombas multitápicas horizontales o también bombas multitápicas verticales. Se necesitan de varias etapas para poder alcanzar los valores de presión adecuados para inyectar a los combustores, ¿no? Entonces, el corazón de un sistema de combustible líquido es la bomba de combustible líquido. Por ejemplo, en el caso de turbinas de gas Siemens, no se tiene mucha redundancia como en el caso de turbinas de gas General Electric. Por ejemplo, en turbinas de gas Siemens normalmente son este tipo de tecnología,
y suele haber una sola bomba, ¿no? Pero es bastante confiable. Y normalmente son bombas que se suministran en media tensión, que es 416 kilovoltios, tensiones de ese rango, ¿no? En el caso de turbinas de gas General Electric, por ejemplo, como comentario nomás, las 7FA llegan a tener hasta 3 bombas de combustible. Una bomba de combustible entra en la fase de ignición de la secuencia de arranque, la segunda bomba de combustible entra a servicio ya cuando va a llegar a la velocidad síncrona, y la tercera bomba de combustible se queda en stand-by y es para poder entrar en servicio ante una emergencia o contingencia de cualquiera de las dos bombas previas, ¿no? Entonces vemos ahí la redundancia, ¿no? De los fabricantes, de sus filosofías de redundancia o confiabilidad de los equipos según el fabricante, ¿no? A la larga, ¿esto qué conlleva o qué beneficios o qué pros y contras tiene? Que al tener más equipos, ¿no?, te genera más costos de mantenimiento también, ¿no? Tienes que megar el motor, si en un caso tenías que megar una vez al año, en el otro caso tienes que megar los 3 motores al año para el mismo sistema de combustible. Las válvulas de seguridad, estas bombas suelen tener 3 válvulas de seguridad, una por cada una, entonces en el caso de Siemens había una válvula de seguridad, en el caso de General Electric tienes 3 válvulas de seguridad, ¿no? Entonces hay que ver un costo-beneficio ahí también, ¿no? Quizás lo que pierdes un poco en, digamos, en redundancia, lo ganas también, o a ver cómo decirlo, lo que pierdes, o mayor redundancia, más confiabilidad, ¿no? Pero mayores costos de mantenimiento. A menos redundancia, de alguna manera menos confiabilidad, entre comillas, porque también depende mucho de la fabricación del equipo, y también te ahorras costos de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, es una evaluación que se tiene que hacer previo a la construcción o comisionado de una turbina de gas, ¿no? Acá tenemos un esquema simple de cómo es el sistema de una turbina de gas, un sistema de combustible. Normalmente se tiene un tanque atmosférico construido según la norma API 650, donde se almacena el diésel, que puede tener un volumen más o menos dependiendo del contrato de suministro de las turbinas de gas, puede tener un volumen equivalente a una operación por 10 a 15 días a potencia nominal, ¿no? Entonces, de ese tanque de combustible se succiona una bombita en baja presión. eh, si es que este combustible está muy caliente, que no es nuestro caso, ¿no? No en otros países, o está muy frío también, si es un combustible muy frío, tiene que ser calentado, puede ser por vapor u otro flujo. En nuestro caso, bueno, no es muy común ver un calentamiento, un enfriamiento del diésel, salvo que sean aplicaciones donde el diésel se ubique en altura, ¿no? Donde hay presencia de hielo, donde hay riesgo de que el diésel se pueda, de una manera, ver afectado por el frío extremo, ¿no? Entra en una etapa de filtrado y a la bomba de alta presión, ¿no? Esta bomba de alta presión es la que hemos visto acá en el gráfico. Y de la bomba de alta presión ya entran las válvulas de control de combustible, donde se inyectan las diferentes boquillas, ¿no? A las diferentes boquillas según la etapa de combustible. En el caso de las turbinas Siemens tenemos hasta 3 etapas, piloto A y B, y en el caso de las turbinas de gas General Electric tenemos piloto A, B y C, ¿no? Tenemos una etapa adicional. Las etapas de combustible, como comentamos en la clase pasada, son para mejorar la combustión del diésel, puesto que permiten hacer una premezcla, a diferencia del el típico o clásico modo de combustión que era por difusión, ¿no?
Acá vemos más o menos los factores que se toman en cuenta para la regulación del combustible. El FSR es el Fuel Stroke Reference o es el setting para la válvula de control de combustible, ¿no? Es decir, cuánto combustible se va a inyectar al sistema. Este es el sistema de combustible que vimos acá. Entonces, ¿quién le dice al sistema o a la turbina de gas cuánto combustible tiene que inyectar? Eso es el Fuel Stroke Reference, ¿no? Entonces, ¿de qué depende este Fuel Stroke Reference? De los siguientes factores. Depende de la temperatura. Si es que la temperatura es demasiado, también va a haber una limitante por temperatura para no afectar los materiales de la turbina de gas. Esta es la temperatura del escape normalmente de los gases. También tenemos velocidad. Si es que la velocidad es demasiado, también va a limitar el flujo de combustible. Esto es durante el proceso de arranque. Tenemos también la tasa de aceleración de la velocidad de la turbina de gas, ¿no? Si se está acelerando demasiado, también va a limitar el flujo de combustible. Tenemos también el comando de arranque, el comando de parada. Cuando hay comando de arranque va a habilitar el comando de Fuel Store Reference, es decir, va a habilitar el comando para que haya combustible al sistema y parada va a deshabilitar para que no haya combustible, ¿no? Y principalmente esos son los factores. Y uno más que es el manual, cuando se quiere hacer pruebas, el manual de estas válvulas, ¿no? Para que verifiquen el correcto funcionamiento de las válvulas, ¿no? Apertura y cierre. Bueno, depende también del fabricante, pueden haber más factores que, eh, bueno, en interacción entre ellos van a determinar cuánto es el óptimo en la inyección de ratio de combustible diésel, ¿no? Pero en resumen es el mínimo de estos, ¿no? Porque lo que se quiere es tener la mayor confiabilidad, ¿no? Eh, si cumple por temperatura pero no cumple por velocidad, entonces se toma el mínimo. Si cumple por velocidad pero no cumple por temperatura, se toma el mínimo de ellos. Esa es la condición más segura, en otras palabras, ¿no? Bueno, acá como les comenté, hay sistemas adicionales como son el sistema de aire atomizado, el sistema de excitación, el generador, el sistema de arranque del generador, el sistema de contraincendio. Pero bueno, un poco para resumir también la presentación, que no sea muy extenso, hemos abarcado los principales, ¿no? Eh, bueno, ya vamos a ir a través de Blue Lighting y si ya se inscriben al curso, vamos a tocar en mayor detalle, ¿no? Todos estos sistemas y también hay un libro que ya estamos también terminando de elaborar de operación de centrales térmicas y turbinas de gas, que los interesados también pueden contactar a los datos que voy a dejar al final para poder hacerles llegar de manera digital o ya de manera impresa, ¿no? Vemos ahora el tema del centro de control de motores. Entonces, ¿por qué es importante el centro de control de motores en turbinas de gas? Nos permite administrar la energía eléctrica hacia todos los motores y equipos eléctricos de los sistemas auxiliares de la turbina de gas. Por ejemplo, un MSC de una turbina de gas luce como se ve en la imagen. Cuenta con interruptores por cada uno de los equipos. Cuando los equipos son pequeños, tienes interruptores pequeños que en un cubículo pueden ir hasta 4. Cuando los motores ya son considerables o de mayor envergadura, ya un cubículo entero está ocupado por un interruptor. Este interruptor normalmente tiene 3 foquitos, 3 indicadores luminosos, que puede ser, dependiendo de la filosofía de operación de cada planta. Normalmente, por ejemplo, hasta donde yo he trabajado, verde indica que el equipo está fuera de servicio, rojo indica que el equipo está en servicio, y anaranjado indica
que hay alguna falla, alguna alarma y se tiene que revisar, ¿no? Eh, Normalmente estos interruptores, cuando ocurre una sobrecorriente, disparan automáticamente, se quedan en posición diagonal o oblicua, para lo cual una vez ya liberada la falla o la condición de falla, se tiene que resetear, ¿no? Para lo cual tienes que abrir totalmente este interruptor y volverlo a cerrar o dejarlo en posición vertical. En algunos casos, dependiendo del equipo, suelen tener algunos selectores que indican posición local remoto o en off, y que se utilizan normalmente cuando se requiere hacer pruebas de forma local de los equipos, ¿no? Ya sea para mantenimiento, operación, descarte de fallas, etcétera. Bueno, entonces hemos visto, este es un MSC. Acá tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba. Este es un cubículo típico. Tenemos un interruptor. Tenemos el indicador luminoso que te indica que está en servicio. En este caso la filosofía es diferente. Como les comento, depende de cada planta. Tenemos un indicador luminoso que indica que está en off y que hay una falla, ¿no? A veces suele acompañarse con un medidor de corriente o uno. Y por ejemplo acá vemos que hay dos pulsadores, ¿no? De arranque y paro. Entonces, por lo visto, este cubículo está diseñado solo para operación local, ¿no? Entonces, sí. En el caso de turbinas de gas, normalmente cuentan con un selector adicional, donde el operador selecciona en modo remoto para que este interruptor que suministra un motor entre a controlarse de manera automática con el sistema de control de la turbina de gas, ¿no? Acá en la imagen, el cubículo que vemos es de un motor que se controla de manera local, ¿no? Con estos botones. Y tiene su interruptor. En el caso de turbinas de gas, les comento que normalmente tiene un selector que tiene posiciones, 2 a 3 posiciones, puede ser local remoto o local o remoto, y que en remoto ya entra a controlarse desde el DCS de la turbina de gas. DCS me refiero al sistema de control de la turbina de gas. Eh, Equipos eléctricos principales, bueno, entonces con equipos eléctricos principales me refiero a estos, ¿no? Al generador síncrono, al transformadores principales, transformador auxiliar, interruptores de generación. Esto es enfocado en una central térmica, ¿no? Porque si lo vemos en una subestación, que normalmente se utiliza para transmisión de energía, etcétera, ya cuenta con otros equipos, ¿no? Como pueden ser reactores, compensadores en serie, compensadores en paralelo, entonces diferentes equipos, ¿no? Para el caso de generación de energía se utilizan los indicados. Tenemos los equipos eléctricos principales, son todos los equipos que permiten poder convertir y administrar energía mecánica de la turbina de gas en energía eléctrica inyectada al sistema eléctrico nacional CEI, ¿no? Entre los equipos principales tenemos el generador síncrono, transformador principal, transformador auxiliar y interruptor de generación. Miren, acá yo no estoy mencionando la turbina de gas porque la turbina de gas es una turbomáquina, no es un equipo eléctrico como tal, ¿no? Acá también no hemos mencionado, pero está el sistema de arranque estático y el sistema de excitación, ¿no? Bueno, ahí vemos un generador síncrono. Por ejemplo, este corresponde a una turbina de vapor, donde en este lado ya tenemos las escobillas que le dan tensión DC a la excitatriz y al generador, ¿no? Y tenemos el cojinete, escobillas y el otro lado del cojinete, ¿no?
Ahora, este, por ejemplo, es un generador, un rotor de un generador. Vemos la diferencia. Por ejemplo, cuando el generador se va a usar para turbinas hidráulicas, por ejemplo, generación de energía hidráulica, turbinas Pelton, Kaplan, Francis, al ser equipos que funcionan con bajo RPM o baja velocidad, normalmente cuentan con más polos, ¿no? En el caso de turbinas de gas, solo se cuentan con 2 polos. En el caso de turbinas hidráulicas, pueden ser hasta 8 polos, ¿no? Porque hay una ecuación que sabemos que mientras más número de polos, menos RPM para generar la misma frecuencia, ¿no? Que en el caso eléctrico peruano, la frecuencia es 60 Hz. En, en otros países, por ejemplo, la frecuencia es diferente, ¿no? Me parece que en Chile es 50 Hz, ¿no? Si recuerdo bien. Me corrigen si no es así. Eh, y bueno, ambos son estatores de los generadores. Acá también podemos ver perdón, rotores de los generadores. Acá podemos ver el estator. Como les comenté, son generadores síncronos. ¿Síncronos por qué? Porque van a operar a la frecuencia del sistema, que es 60 Hz, y dependiendo del número de polos, si es 2 polos, 360 RPM, si es 4 polos, perdón, 3600 RPM si es 2 polos, si es 4 polos, 1800 RPM, ¿no? Si fuera 6 polos, ya hay que aplicar una ecuación ahí, ¿no? Que es conocida, esta ecuación se puede conseguir fácilmente, bueno, de la bibliografía de generadores síncronos. Eh, este devanado más pequeño que vemos acá es para la excitatriz de este generador síncrono, ¿no? Y acá vemos que lo ha suspendido para un mantenimiento. Está suspendido mediante este cable acerado para algún tipo de inspección o mantenimiento, ¿no? Les comento también en el caso de turbinas de gas General Electric y otras, mayormente General Electric, al ser una tecnología americana, ellos también suelen optar por refrigerar eh, los generadores mediante hidrógeno, ¿no? O sea, en lugar de tener acá el estator, el rotor y aire, vas a tener el estator, el rotor e hidrógeno presurizado, que puede ser de 20 a 30 psi, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Por ejemplo, de las ventajas principales es que los generadores suelen ser más pequeños. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, al ser un gas, una molécula sencilla, más pequeña, de mayor coeficiente térmico, permite refrigerar de forma más eficiente, ¿no? Entonces, por tanto, no necesitas tener eh, generadores muy robustos para generar una potencia determinada, ¿no? Sino ya se optimiza la cantidad de material, la cantidad de hierro, la cantidad de cobre utilizado, si es que se opta por refrigerar este generador mediante hidrógeno presurizado 20-30 psi, ¿no? La otra opción, la otra ventaja es que al ser un gas simple y una molécula más pequeña que el aire, el rotor cuando gira tiene menos pérdidas por fricción que como si, bueno, que en el caso de que haya aire presente, ¿no? Entre el estator, aire y el rotor. Ahí cuenta con más pérdidas hidrodinámicas, ¿no? O aerodinámicas, mejor dicho, ¿no? Que se producen cuando la superficie del rotor eh, gira sobre la presencia del aire, ¿no? Del aire que está entre ambos. El hidrógeno, como les comento, es una molécula pequeña y presenta menos rozamiento. Entonces también ahí se gana una eficiencia mecánica. Eh, Esas son las ventajas principales del hidrógeno. Eh, Tienes generadores más pequeños y menos pérdidas, ¿no?
La desventaja es que el hidrógeno, ser un gas altamente inflamable, puede ocasionar alguna fuga del hidrógeno que ingrese aire y el aire contiene oxígeno al mezclarse con hidrógeno y alguna fuente de calor ocasionar, ocasionar alguna eventualidad de algún incendio, ¿no? Que pueda desencadenar un impacto económico mayor al generador. Eso es en el caso de General Electric. En el caso de Siemens, el enfriamiento se mantiene por aire, ¿no? Ellos han optado por aire. Creo que tiene de alguna manera menos eficiencia debido a que su enfriamiento es por aire, es más voluminoso, pero es una tecnología conocida, ¿no? Y bueno, es confiable también, ¿no? Puesto que no te genera el riesgo de que una fuga de hidrógeno pueda ocasionarte algún incendio o alguna explosión, ¿no? Se simplifica el sistema en muchas maneras, ¿no? Porque el hidrógeno necesita un sistema de purga automático que ante una emergencia puedas evacuar este hidrógeno al medio ambiente de una manera segura y rellenarlo con un gas inerte como puede ser el CO2 o dióxido de carbono, mejor dicho, ¿no? Eh, de tal manera que en ningún momento el hidrógeno tenga contacto con el aire, ¿no? Siempre tenga un intermediario, hidrógeno, CO2, aire, aire, CO2, hidrógeno, ¿no? Tenemos bueno, los transformadores principales, normalmente luego de que la energía es generada en los bornes de generación de este generador, bueno, es trifásico, porque hablamos de tres fases, más la tierra o el neutro. Normalmente la generación se da en estrella, donde el neutro está aterrado y las tres fases pasan por el medio de unos isofaces que se llaman y que permiten proteger los bornes o las barras de cobre, ¿no? Normalmente estos isofaces o isofaces cuentan con un aire de instrumentos que mantiene presurizado y evita que ingrese humedad o aire atmosférico al interior de estas barras de cobre que pueda ocasionar una corrosión temprana, ¿no? De estos componentes. Entonces, los tres bornes de generación entran al lado de baja del transformador. En el lado de baja ya entran al devanado secundario y por inducción van a elevar la tensión al devanado primario, ¿no? Y en el devanado primario ya se va a obtener la alta tensión que se va a ir hacia las líneas de transmisión, ¿no? Entonces, normalmente la generación de energía se da hablamos de 16 a 18 kilovoltios en baja. Eso es la tensión que generan los generadores. Entran al transformador y dependiendo del sistema eléctrico, ya pueden ser hasta 220 e incluso hasta 500 kilovoltios transformados, ¿no? De manera directa. Eh, Normalmente los transformadores principales cuentan con ventiladores de enfriamiento, que sería un enfriamiento NAV. En el caso de transformadores hay diferentes constituciones, puede ser ONAN, ONAP, OFAP o FAN. ¿De qué depende eso? ¿Cómo es enfriado el aceite y el aire, ¿no? ONAN, por ejemplo, Oil Natural, Air Natural. En este caso es ONAP, Oil Natural Air Force. El aceite es enfriado por convección natural, ¿no? El aceite caliente tiende a subir, el aceite frío a bajar y se forma un circuito interno de refrigeración. Y el aire es enfriado de manera forzada, ¿no? El aire está forzado a ingresar por los intercambiadores de calor para enfriar el aceite del transformador, ¿no?
Normalmente estos ventiladores arrancan en grupos según la temperatura del aceite vaya subiendo. Si llega a un setting de temperatura, por ejemplo, normalmente hablamos de 50 a 55 grados, ¿no? Si llegan a 70, 60, 70 grados, arrancan grupos de ventiladores, ¿no? Si la temperatura sigue subiendo, ya arrancan otro grupo de ventiladores. Pueden tener uno o dos grupos de ventiladores. Y bueno, tenemos el gabinete local, donde se tiene justamente el gabinete de control de estos equipos, ¿no? Que pueden ser los ventiladores, pueden ser otros equipos auxiliares como deshumidificadores para el aceite, y tenemos los conocidos bushings, que son estos aisladores de acá. Bushings, o en español bujes, ¿no? Donde ya se llevan los cables en alta tensión hacia los pararrayos. Normalmente a la salida de los transformadores de alta tensión tenemos pararrayos, y bueno, en algunos casos hay trampas de onda, ¿no? Que se utilizan para comunicación en líneas de transmisión. Trampas de onda, en otros casos vamos a tener fibra óptica, no es nuestro caso, entonces, como vemos acá, ¿no? Eh, Ahora también tenemos la cuba o tanque conservador. Este tanque conservador lo que hace es un tanque de expansión donde el exceso de aceite se va a ir ahí, y también si necesita más aceite va a tomar de ahí, ¿no? Entonces ahí va a estar ese nivel. Entonces, sí, para las rutinas que hace el operador de campo, monitorear localmente tiene un indicador tipo reloj, donde se tiene que monitorear que estén los niveles preestablecidos por el fabricante, ¿no? Si baja demasiado, ya puede ser alguna fuga quizás de este equipo, es por eso que hay que inspeccionar. Y algunas veces se puede dar fugas en los intercambiadores de calor, por el ambiente, por el estrés térmico, el desgaste o falla de fábrica, incluso puede ser, ¿no? Cuando son equipos nuevos, es por eso que cuando recién entran en operación es donde hay que estar más atentos a posibles fugas, ¿no? Ya cuando hay cierto tiempo operando de este equipo, luego de que entró en servicio, el riesgo de que ocurran fallas es menor, ¿no? Algo que en el mantenimiento se conoce la curva de la bañera, no sé si han escuchado, que en un inicio hay más probabilidad de fallas, se dan más fallas, baja la cantidad de fallas, y ya con el tiempo vuelven a subir la cantidad de fallas, pero es por antigüedad de la misma instalación. Por estos bushings son aislados, normalmente están diseñados para soportar la tensión que van a transportar, pueden ser 220 o 500 kilovoltios, 138 kilovoltios, dependiendo del nivel de tensión. Y bueno, en algunos casos contienen SP6, que es un gas de extinción presurizado que ayuda al aislamiento, ¿no? De este sistema, y el cual se tiene que estar monitoreando la presión también. Acá, por ejemplo, bueno, no podemos ver interruptores, seguramente de acá ya continúa su camino en la línea de transmisión hacia una subestación, y de ahí hacia la línea de transmisión principal del sistema eléctrico, ¿no? Al parecer este que vemos acá es un seccionador de tierra, pero no estoy muy seguro, ¿no? Que se utiliza a veces para mantenimiento. Cuando el equipo de mantenimiento va a ser lavado, esos aisladores, va a hacer inspección de esta línea, es importante aterrar estas líneas, ¿no? Francamente a tierra, de tal manera que puedan trabajar con seguridad. Hacen un revelado previo de tensión, se aterra y pueden intervenir. El equipo de mantenimiento sube a estas zonas eh, de manera segura, ¿no? De lo contrario, si es que no se aterra, va a haber, al ser unas máquinas inductivas, va a haber una tensión inducida acumulada que puede descargarse en los trabajadores, ocasionándoles algún incidente, accidente, incluso la muerte. ¿Qué más podemos observar? Bueno, principalmente ello, acá hay algo importante que no se está observando, que es el sistema contra incendio de ese transformador. Normalmente la normativa NFPA te pide, ¿no? Te exige que incluso el seguro también, que estos equipos cuenten con un sistema contra incendio, que puede ser mediante válvulas de diluvio,
y aspersores o sprinklers, pero que no vemos acá en esta imagen, ¿no? Y eso es que es marca Siemens, ¿no? Bueno, ya depende del riesgo que quiera tomar cada compañía de generación eléctrica, pero la normativa FPA te exige ser con un sistema contra incendios, ¿no? Algo que no se está apreciando en la imagen. Ahora, hay que tener en cuenta que este transformador principal cuenta con protecciones mecánicas, como hacer relés buccols para ver algún incremento súbito de presión. Hay también detectores de incremento súbito de presión, ello principalmente, ¿no? El gas, el aceite interno, cuando está sometido a elevados potenciales de voltaje, también suele disociarse o suele degradarse, generando gas. Si ese incremento de gas es súbito o es demasiado, también lo detecta el relé Buchholz y te manda a disparar el transformador. Ese es un indicativo de formación de arco eléctrico interno, ¿no? Y te manda a disparar. Disparar quiero decir sacar de servicio de manera no programada, de manera instantánea. Bueno, acá tenemos otra imagen que también vemos que no cuenta con un sistema contra incendios, ¿no? Pero vemos en este caso de igual manera los pararrayos, que es más crítico en el caso de equipos que se ubican eh, en mayor altitud, por decir en la sierra peruana, hablamos de ciudades como Huancayo, donde el nivel isoceráunico, no sé si han escuchado ese término, que es la cantidad de rayos por metro cuadrado por año, es mayor. Entonces, si no se cuenta con estos pararrayos, que son una protección hacia los transformadores, lo que va a ocasionar esa sobretensión es que viaje a través de la línea, si es que ese rayo cayó aguas atrás en alguna línea de transmisión y no se disipó a tierra de manera adecuada, terminando o, bueno, afectando o ingresando al transformador a través de sus bujes de generación y afectando a la parte interna. Esas sobretensiones pueden ser bastante peligrosas para estos equipos eléctricos. Y es por eso que estos pararrayos también son vitales para la operación confiable del transformador. Ahí tenemos los isofaces, que es los bornes de generación, un tanque conservador. Acá por la separación aparentemente es un transformador de 500 kilovoltios y este es de 220 kilovoltios, por la distancia de seguridad que vemos, la separación de los buques. Y bueno, en la parte de atrás vamos a ver, en este caso se observa, pero es la casa de filtros de la turbina de gas, ¿no? Que ya lo explicamos en la clase pasada, cómo es la casa de filtros y qué función cumple, ¿no? Normalmente esta es una constitución típica de centrales de generación. Las partes principales, bueno, tenemos el núcleo, tenemos el devanado en baja tensión, el devanado en alta tensión, el devanado, bueno, los términos no estoy muy familiarizado, es una imagen que más que todo me pareció importante por la constitución interna que permite visualizar, ¿no? Creo que ya, bueno, lo hemos explicado. Esta es una distribución típica de transformador auxiliar, así como hay un transformador principal. eh, Normalmente hay un transformador auxiliar cuya función principal es generar y transformar la energía para suministrar al MCC que vimos en la lámina anterior, ¿no? En los MCC, estos de acá. El suministro de estos MCCs, que pueden ser en baja y en media tensión, dependiendo de los motores en los que van a ser alimentados, tenemos el transformador auxiliar, ¿no? Que lo que hace es, se suministra de los bornes de generación y en retro se dice, antes de llegar al generador, este es el 52G normalmente. Vamos a explicar qué es el 52G,
pero se suministra desde acá, transforma la energía y permite dar tensión al MCC para suministrar las cargas auxiliares de la turbina, ¿no? Como puede ser bombas y otros equipos, ¿no? Este es el transformador principal, el transformador auxiliar, el interruptor de generación y el generador. ¿No? Es una constitución típica que vamos a encontrar en, bueno, casi todas las centrales de generación. Por ejemplo, este es un transformador auxiliar de una central también, donde sí se observa, ¿no? Vemos los bornes, los isofaces, que salen del generador, se dirigen hacia el transformador principal, pero en el intermedio hacen una toma para el transformador auxiliar, ¿no? De acá el transformador auxiliar se suministra y ya distribuye en baja tensión, puede ser, si es que acá vemos que normalmente los bornes de generación están en 16 a 18 kilovoltios, este transformador suele bajar la tensión a niveles más manejables, ¿no? Que pueden ser de 4 kilovoltios a 5 kilovoltios, ¿no? Media tensión. Y suele haber otro transformador auxiliar de baja para bajar más aún la tensión hasta 480 voltios, 220 voltios, y suministrar equipos de más baja tensión, ¿no? Vemos también los radiadores, y acá sí vemos el sistema contra incendio, ¿no? Que es por boquillas, por sprinklers, ¿no? Que en los casos anteriores no lo vimos, pero sí es mandatorio según el NFPA, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente módulo, que es el esquema unifilar de generación. Eléctricamente es cómo se interconectan los equipos eléctricos principales para poder suministrar energía al sistema eléctrico interconectado al CI. Gráficamente es un plano unifilar eléctrico donde se muestran simbólicamente todos los equipos eléctricos principales, así como sus componentes de medición, monitoreo, control y protección, ¿no? Bueno, acá sí no he podido completar esta lámina. La verdad, ya por tema de... Bueno, uno que es la información que tenía disponible, lo estaba reelaborando porque es una información confidencial de donde yo trabajo. Entonces, lo que estaba haciendo es reelaborarlo a mi manera, ¿no? Para poder explicar mis recursos, pero ya por tema de tiempo no lo pude completar. Pero lo que sí voy a explicar es cómo está constituido la generación, el esquema unifilar de generación, ¿no? Lo cual ya se plasma en el plano, que ya lo expliqué acá en este gráfico, pero acá también lo vamos a explicar de manera más clara. Bueno, que el gráfico está un poquito distorsionado, ¿no? Eh, Como expliqué, tenemos el transformador principal, el transformador auxiliar, el interruptor de generación. La función de este interruptor de generación es cuando este generador síncrono ya tiene la velocidad de sincronismo, que es los 3600 RPM en el caso de turbinas de gas, 1800 RPM en el caso de turbinas hidráulicas. Tiene la función de estar monitoreando la fase, la frecuencia de ambas tensiones. Esta es la tensión del sistema. Vemos acá la línea de transmisión que tiene la tensión del sistema, y por acá, por este lado, estás generando, ¿no? Y quieres interconectar ambas tensiones, la que tú estás generando y la que existe en el sistema. Entonces, el sistema de sincronización automática lo que hace es buscar que ambas tengan la misma frecuencia, que tengan la misma magnitud en tensión. Es decir, si acá tenemos 220 si acá tenemos 18 kilovoltios, acá no vas a tener 14 kilovoltios, ¿no? Sino está buscando que se cumplan eso, que tengan igual nivel de tensión, y eso lo va a regular a través de la excitación del generador. Entonces, y el tercero que se tiene que cumplir es que tenga la misma fase, ¿no? En la misma fase de la onda, poder cerrar ese interruptor y que se minimice ese cortocircuito, ¿no? Porque hay que recordar, si conectamos dos puntos a diferente tensión, lo que vas a hacer es generar un cortocircuito, ¿no? Por eso que se busca minimizar esa diferencia en fases, ¿no? ¿Qué pasaría si conectamos acá la onda cuando se encuentra en la fase más baja, ¿no? El valle, y acá se encuentra en la fase más alta, pico?
Esas dos tensiones las vas a conectar haciendo un cortocircuito mediante el cierre de interruptor. Y lo que vas a hacer es vas a generar una sobrecorriente localizada, ¿no? Entonces, para eso, para minimizar eso, es que se opta por tener que ambas estén en la misma fase. Bueno, el generador síncrono y tenemos la turbina de gas, ¿no? Que normalmente vimos, la casa de filtro se ubica al costado del generador y el generador se ubica en el lado del compresor de la turbina y esta es la turbina propiamente que ya maneja los gases calientes hacia la atmósfera. Vamos a ver vamos a ver la hora primeramente. Uy, ya van a ser las 11. Entonces, bueno, este es el capítulo 2 y los subsiguientes que ya les he compartido la presentación y lo pueden ver en detalle, pero ya si bueno, se inscriben al curso lo vamos a ver y tocar en detalle todos esos módulos faltantes, así como los comentarios correspondientes, ¿no? En base a lo que vayamos viendo. Más bien quisiera aprovechar estos últimos minutos en escuchar a ustedes, si es que tuvieran alguna consulta, alguna duda, algo que no quedó claro, algo, bueno, alguna duda en general que tengan, entonces quedo atentos, ¿no? Yo creo que quedó todo muy claro. A ver quién habló. Yo, Débora, siento que sí quedó como muy claro. Más que todo sería como repasar de nuevo como la ¿Qué clase tal, qué tal, Débora? ¿Desde dónde nos visitas? de Costa Rica, Ah, de Costa Rica. ¿Qué tal? De qué carrera eres? de electromecánica. Más que todo aquí se ven como muy pocas de gas, pero sí se ven y por eso quería llevar este curso, para especializarme como en eso, más que todo, porque sí me gusta mucho. Allá, y en Costa Rica, ¿cómo es el sistema eléctrico? ¿Cómo se da la generación de energía? ¿Qué tecnología es la que más abunda ahí? Seguro cuentan con más hidroeléctricos. Correcto, aquí hay, si no me equivoco, es dos represas hidroeléctricas y casi siempre funcionan como la central eléctrica va por transformadores en media tensión, eh, casi siempre es 480 si no me equivoco, y ahí entra a generadores o va a transformador, luego el generador y luego entra ya al lugar del proyecto. Allá, excelente. Y bueno, las turbinas hidráulicas, tú, entiendo, tú estás en el rubro de generación de energía, ¿no? Tú trabajas con la generación de energía. ¿O estás familiarizada? Correcto, más amenillos ahí, Ah, ya, pero ya. sí, sí me interesa mucho. Claro, sí, sí te entiendo. Bueno, gracias por tu comentario, sí. Buen dato también. En Costa Rica hay entonces más generación hidráulica. Eh, bueno, sin más de mi parte agradecerles su asistencia bueno, a esta charla, que más que todo ha sido para difundir un poco de mi experiencia, de mi día a día. Y experiencias hay cualquier cantidad para contar, ¿no? El tema de fallas, que es punto importante en turbinas de gas, en centrales de generación en particular, ¿no? Donde lo que se busca en esas situaciones es alguna falla, por más mantenimientos preventivos, predictivos que hagas, eventualmente ocurre, ¿no? Y lo que se busca en
bueno, en esa situación es tratar de minimizar ese tiempo de indisponibilidad, ¿no? Porque al final lo que le cuesta a la empresa es dinero, ¿no? El tiempo que está parado en estas máquinas cuando ha sido llamada a generar energía al sistema. Entonces también ahí es, bueno, hay gran cantidad de experiencia. Bueno, no sé, Angélica, si tuvieras algunas palabras finales, si no, daríamos por terminada la clase el día de hoy. Angélica. Bueno, de parte de Loop Lighting también les deseo muchas gracias a todos por su participación. Y bueno, me despido. Hasta luego con todos. Ahí voy a dejar mis datos en el chat para que puedan contactarme, alguna consulta o duda. A ver, voy a dejarlo antes de que me despida. Muchas gracias. Gracias a ustedes.